Y como dice Ernesto, por estricto orden de llegada o conexión, en este caso, nuestro querido Carlos Lafiliola va a ser quien va a arrancar, va a dar el puntapié inicial. ¿La gente se aleja de la política? Bueno, a ver, algo de eso hay, ¿no? Pero que no es un fenómeno que no solamente se restringe a este último tiempo. Yo he visto, por participar directamente en la vida política, he visto que lentamente cuestiones que antes eran un clásico, como los clubes de barrio, las movidas en distintos lugares presencialmente, han sido lentamente sustituidas por otras formas. Ahora empezó a jugar fuerte todo el tema de la virtualidad, de las redes sociales. Cada vez hay menos clubes, cada vez hay menos cara a cara con los dirigentes políticos. Eso por un tema de los tiempos que estamos viviendo, pero también empiezan a haber algunos signos que sí son preocupantes. A mí, esto primero de que no se tengan encuentros presenciales, bueno, me preocupa, pero no tanto como esto segundo que voy a decir, que tiene que ver con que en algunos momentos la ciudadanía, algunos ciudadanos, empiezan a tener descreimiento de la actividad política, porque ven cosas que no les gusta, porque ven a los principales dirigentes a veces enfrascados en discusiones que son laterales, que ni siquiera son centrales, porque ven cuestiones como la que hemos visto en los últimos tiempos, por nombrar algunas, ¿no? Porque en realidad, si uno quisiera hacer historia, puede tirar arriba de la mesa una cantidad de ejemplos, y que además nos tocan a todos los partidos. No se salva a nadie, ¿eh? El que crea que su partido está inmaculado le está errando. En todos los partidos han habido fortalezas y debilidades, y han habido algunas debilidades que en realidad fueron casi que burlas hacia la ciudadanía en las formas, en los contenidos. Si uno mira en los últimos tiempos, bueno, ve un gobierno instalado en este momento del Frente Amplio que ya de pique tiene que cambiar a varios de sus principales referentes por cuestiones bueno, que estaban lejos de lo moral y éticamente aceptable. Lo que pasó con la ministra de Vivienda al frente de esa cartera y diciendo públicamente en qué situación se encontraba ella con su vivienda. Fue el primer caso, ¿no? Sí, lamentable, tuvo que dar un paso al costado, obligada políticamente, obviamente. Bueno, lo que pasó después con el director del Instituto Nacional de Colonización, es decir, han habido varios ejemplos, estoy nombrando un par, pero podría nombrar otros, que tienen que ver al gobierno, pero también tocan al Parlamento, y en el Parlamento también hay distintas voces y hay actitudes y cómo se paran los distintos referentes políticos frente a los temas. Y bueno, lo último y quizás lo más fuerte y lo más grave fue todo lo que sucedió cuando se dio la discusión sobre el tema de la compra de la estancia María Dolores, y ese cruce lamentable entre el senador Da Silva y el senador Viera, ¿no? Con referencias totalmente fuera de lugar. Después salieron a hacer un circo mediático y a pedirse disculpas mutuamente. Después una sesión del Senado para hablar de este tema, que también fue un saludo a la bandera. Es decir, todas estas cuestiones, y estoy nombrando algunas nomás, todas estas cuestiones obviamente desgastan al sistema político y hacen que la ciudadanía mire al sistema político de una manera crítica, y está bien que lo haga. Esta es una parte de la cuestión. Yo también quería hacer referencia a lo que tiene que ver con la actitud que tiene que tener la ciudadanía durante todo el tiempo, durante los 5 años. A ver, está claro que el peso mayor
lo tiene el sistema político. Está claro que el sistema político ha mostrado dificultades, lo grueso, lo fundamental se sostiene, el sistema de partidos políticos, la representatividad, etcétera, y le dan un marco de fortaleza a nuestra democracia. Pero todas estas cuestiones que he nombrado desgastan. El sistema político tiene una parte de responsabilidad y seguramente más de la mitad, un 60, un 70% de la responsabilidad sobre todas estas cuestiones. Pero hay una parte de la responsabilidad que la tiene la ciudadanía, que la tiene el ciudadano, el que nos está escuchando, el que nos está viendo ahora, porque este asunto de cada 5 años voy, voto y le transfiero la responsabilidad a un representante, a un partido o a un representante político, y en el resto del tiempo me desentiendo y bueno, y dejo que él haga lo que le parezca, obviamente con el voto que yo le di, yo creo que también es un error y también está de alguna manera horadando lo que debiera ser la actitud del ciudadano a la hora de querer fortalecer la democracia. El ciudadano tiene, yo no quiero ciudadanos que vivan enfermos frente a un televisor o a la radio, escuchando y viendo y anotando las cosas que pasan. No quiero eso. Pero sí me parece bueno que la ciudadanía en general trate de estar informada, trate de ver lo que están haciendo los representantes políticos, los representantes que el ciudadano votó, ver qué está haciendo. Y si ve que hay alguna cuestión que hizo, que votó, que dijo, que no corresponde, bueno, de la misma manera que un día le confió el voto, ir a pedirle explicaciones, porque corresponde. Eso también es parte de la democracia. O sea, transferirle toda la responsabilidad al sistema político creo que es un error. Que el sistema político tiene la responsabilidad mayor, ni que hablar. Y que va a haber que trabajar a fondo dentro de los partidos políticos y en conjunto para tratar de erradicar cuestiones que están desgastando justamente el sistema de partidos y la credibilidad de la política. Pero el ciudadano también tiene que poner algo de sí, tiene que estar atento, tiene que seguir, tiene que reclamar a su representante en algunos momentos cuando entiende que hay algún tema que es muy importante o cuando ve que algún tema a su representante no lo está representando. Yo creo que también es parte de la democracia y es parte del fortalecimiento del sistema democrático. Entonces me parece que, cierro acá, me parece que acá hay una responsabilidad de ambos lados. Todos queremos seguir viviendo en democracia, todos queremos seguir cuidando esto que cuando no lo tuvimos, obviamente que sentimos claramente su ausencia, pero me parece que acá todos somos responsables. ¿Hay algunos que son más responsables que otros? Sí, totalmente, de acuerdo. Y no hay que sacarse el sayo ni la responsabilidad de encima. Y son quienes están en el accionar político. Pero los ciudadanos también tienen responsabilidad frente a todo este tema. La dejo por acá por ahora. Juan, bueno, como integrante propiamente del sistema político, ¿cómo analizas este tema, este primer tema que hemos planteado? La falta de confianza muchas veces de la gente en el sistema y ciertamente también el alejamiento. Bueno, primero, la gente busca en los gobernantes cuando los vota que le den soluciones. Y si las soluciones no llegan, la gente empieza a desconfiar. Y más cuando hay muchos que se postulan con promesa, que se postulan con ideas y con proyectos divinos, pero que la realidad no es esa. Lo único que les interesa es ganar y llegar al gobierno, y la gente eso lo está percibiendo, me parece. La gente ve que se plantean, se proyectan, se postulan dirigentes políticos, y después lo único que les interesaba era estar en un cargo ganando 300.000 pesos y que le interese a la gente nada. Lo otro que pasa, yo soy de la micropolítica, ¿no? Del día a día acá. Sí. A mí no me afecta,
Yo no veo que la gente se aleje. Mira, Marcelo, vos sabés que soy un edil que anda en todos lados, que recorre la ciudad y muchas veces el departamento, que hablo con la gente me para plantearme cosas, o sea que la gente está al tanto de lo que pasa. El tema es que la gente le plantea a los que realmente le interesa hacer cosas. Me parece que por ahí pasa el tema. La gente está en el ambiente político. El tema es que la gente tiene los problemas más grandes, son de vivienda, de trabajo, de salud mental, y pareciera que el sistema político está ausente en esos temas. Y el gobierno que se presentó, los gobiernos que se presentaron, nacional y departamental, para brindarle soluciones, ahora ni siquiera le atienden el teléfono, un reclamo de todo el mundo, que ni le atienden el teléfono a sus propios militantes. A mí me parece que un debe muy grande es de los diputados y senadores que tenemos, del sistema político a nivel nacional que tenemos, que no dan respuesta y la gente se aleja mucho más de ellos. Y lo que veo que ellos están en una sintonía, los dirigentes nacionales, y la gente, el común de la gente, está en otra sintonía, están con otros problemas que los dirigentes nacionales no lo abordan. Eso por primer punto. Segundo, el tema de las redes sociales ha influido en mucha gente hoy. Antes de escuchar las discusiones políticas que parece que le toman el pelo a la gente más que otra cosa, se dedica a estar en otras cosas, en el día a día, en la joda, en la risa, en el atletismo, en el carnaval, en otras cosas que le produzcan más tranquilidad mental que estar escuchando políticos en este país. Yo mismo te digo, Marcelo, cuando veo ahí en las redes sociales un político, lo paso de largo, y yo soy edil departamental, y si a mí me pasa que soy edil, que lo paso de largo y no lo quiero escuchar a los dirigentes nacionales, te imaginás la gente común y corriente, que sabe que ese dirigente político lo hace para ganar algún votito para la próxima. Entonces digo, hay un tema muy complejo que me parece que Helmut Rosa, el sociólogo alemán, lo dijo clarito. La crisis de la democracia hoy, lo dice un sociólogo alemán, aparte que analiza todo, los sociólogos analizan todo, la crisis de la democracia hoy es por dos grandes razones, porque los políticos quieren decirle a la gente las cosas y en vez de escuchar, tienen que escuchar más, dice Helmut Rosa, y lo segundo, que los dirigentes políticos tienen que hablar más con el corazón. Yo lo que veo del sistema político uruguayo, lo único que me interesa, y lo veo en la Junta Departamental también, les interesa llegar a la Junta para ganar 60.000 pesos. No es para buscar soluciones para la gente. Después lo ves sentado, vos lo has visto sentado, Marcelo. Sí. No te involucro a vos, pero digo tu opinión, pero digo, vos lo has visto sentado, que no abren la boca en toda la noche. ¿Y para qué están ahí? ¿Solo por la plata? Y bueno, entonces cuando la gente percibe todo eso, es que la gente, la verdad, se empieza a alejar de la política. Y para cerrar, los dirigentes políticos tienen que leer más, estudiar más, conocer más las leyes, los reglamentos, porque esa es la base de la democracia. Cuando va a lo veo en el Parlamento, que a veces ni los reglamentos conocen las leyes, y lo veo acá en la Junta Departamental, que cuando no conocen lo básico de un sistema político, y te da la sensación que no sabes para qué está ahí. Entonces digo, ahí es donde se empieza a alejar principalmente la gente. Cuando los intereses económicos del mundo de hoy, aparte, priman sobre el interés común de la gente, es donde se empieza a ver los problemas de la sociedad política y disociarse con la sociedad que estamos viviendo hoy. Por ahí eso es lo primero que quería decir. Muy bien. ¿Algo más para agregar, Carlos, con respecto a este tema? No, bueno, sí, yo comparto gran parte de lo que decía Juan, y respecto sobre todo al tema de los temas que a la gente les interesa, yo comparto ese razonamiento. Hay veces, ya lo hemos dicho acá, yo por lo menos lo he dicho, que hay veces que hay algunos temas que parecería que fueran laterales, pero que tienen que ver con eso, porque cuando uno ve que hay dificultades en el presupuesto, en la asignación de recursos, etcétera, y cuando ve que un gobierno hace una compra como la que acaba de hacer esta estancia, gastando fortunas, está claro que a la gente de la estancia María Dolores le importa muy poco. A mí me importa muy poco la estancia María Dolores, pero yo tengo que tratar de entender que esa estancia María Dolores
después por ese gasto, termina afectando temas que sí me interesan y que sí son importantes, porque Juan hace referencia siempre, y yo también lo comparto, todo el tema de la salud mental. Bueno, todo ese tema es un tema muy importante, pero que va a requerir no solamente de disposiciones legales, formales, sino de recursos económicos para llevar adelante las acciones. Y bueno, cuando uno ve que se gasta un dinero en una cuestión que no corresponde, y un dinero totalmente fuera de lo común, obviamente no es un tema central, no tiene nada que ver con el tema principal que puede estar viviendo hoy el ciudadano, pero bueno, termina afectando. Entonces, a eso me refiero, a que es bueno que el ciudadano tenga por lo menos una información básica respecto de los temas. Y lo otro que yo he visto, que de alguna manera también hace pie en algo de lo que decía Juan, el tema de lo que importa es llegar, y que lo que importa es llegar en algunos casos quizás no para ocupar un lugar y buscar el bien común y tratar de mejorar la calidad de vida de los conciudadanos, de nuestra gente, del país, sino que a veces hay intereses personales, intereses hasta desde el punto de vista remunerativo. Lo que también hay que ver, y hay que ponerlo a la hora de hablar de estas cosas, es que muchas veces a la hora de armar las listas y de empujar determinados candidatos, lo que terminan habiendo no son proyectos políticos. No son proyectos políticos. Yo he cuestionado en el seno de mi partido este tema, pero también lo puedo cuestionar claramente en otros lugares. Son cooperativas de votos, es decir, el tema es juntarme con A, B y C, porque juntos, de acuerdo a la dinámica de las leyes electorales, puede ser que yo entre como diputado, senador, etcétera, etcétera. Pero no hay atrás de esto un proyecto político. Esto ha pasado, está pasando, y cada vez más llegan a determinados lugares algunos representantes con esa cooperativa de votos que armaron, pero no había una cohesión, un proyecto político, un camino juntos en la vida pública y coincidiendo. No, fue un acercamiento circunstancial, por eso le digo cooperativa de votos, para sumar y tratar de lograr algunos resultados, pero sin tener un proyecto político de fondo. Y esas cosas también después se notan, también después impactan a la hora de hacer política, porque se ve claramente que frente a un tema, dos de esa cooperativa de votos piensan distinto y votan distinto, argumentan distinto. Bueno, Carlos, a veces en el medio del camino se rompen esas cooperativas y la gente al final no sabe ni a quién votó, ni si terminó ayudando a que entrara uno que ahora no está dentro de los que yo tenía como preferencia. Carlos, acaba de pasar. Carlos. Sí. El tema es que no son proyectos políticos, son proyectos personales. Ese es el problema de la política hoy en día. Sí, puede ser que para algunos sean proyectos personales, pero a veces algunos de ellos, yo no quiero generalizar, pero algunos de ellos tenían buena intención a la hora de estar en la vida pública y tenían capaz que un proyectito político propio, pero bueno, después buscando el crecimiento, buscando llegar a determinados lugares, se termina juntando con otros y ese proyectito que tenía ya queda de lado porque se convirtió en una cuestión más difusa. Cierro con esto. Hace pocos días, y lo vi ahora de nuevo en titulares, se rompió una de esas cooperativas que se armó en el Frente Amplio. La Amplia, un sector que empujaba a Carolina Cose y algunos más, estaba Silvia Nane y otros más, se juntaron en una gran cooperativa, un gran recolector
de representantes de distintos lugares, no había proyecto, empujaron y bueno, y tuvieron una muy buena representación, sacaron legisladores, ya se rompió, no pasaron 6 meses, ya se rompió, lo acaban de anunciar, se rompió ese movimiento. Entonces, esto que pongo este ejemplo, pasa en todos lados, cooperativas de votos, pero no hay atrás proyectos políticos en serio, con programas de principios, con propuestas políticas en serio que los junten a todos. Es la sumatoria de voluntades para ver si porque sumando sabemos que podemos lograr algunas posiciones. Y después en la marcha vemos las cosas que pasan. Y esto también genera descrédito en el sistema político, y esto está pasando. Muy bien. Bueno, tenemos otro tema también, muy interesante. Para que yo quiero cerrar con él una cosita. No, adelante. Y lo otro que nos pasa, que me pasa a mucha gente, es que el que llega con un montón de proyectos, ideas, sí, propuestas, pero cuando están en el gobierno empiezan con los talleres, con las conferencias de prensa, con las explicaciones, y la gente no le está aterrizando la solución. Entonces digo, a veces también eso de decir, otra vez otro taller, otra conferencia, o sea, escuchar hablar lindo, porque aparte son todos los políticos, dirigentes políticos hablan divino, pero después que lo aterricen a la gente, que llegue a la gente todas esas soluciones, tampoco, y eso la gente lo ve también, lo percibe, y si no tienen solución empiezan con las explicaciones echándole la culpa, de todos los partidos le hablo, echando la culpa siempre al anterior, y que todo lo que mal que hizo el anterior, y pasan el foco a yo que tenía la solución o no la tengo, a la culpa fue del anterior. Entonces cuando empieza eso y la gente dice otra vez empezamos con el proceso de echar culpa y no dar soluciones, de acuerdo contigo, y me parece que ahí pasa un poco el tema del descrédito también. Entonces los políticos cuando prometen o proyectan algo, aterrízanlo a la gente, lléguenle a la gente, déjense de tantos protocolos, de tanto... Mirá, en estos días he visto varias situaciones que la verdad, y he escuchado también algún vecino, cómo le han prometido a la gente por llegar al gobierno y después le patean para adelante porque en realidad fue una promesa y no fue una solución. Me parece que ahí, cuando el vecino se siente defraudado, que se siente como que le mintieron, es donde empiezan los políticos. Y estoy hablando de políticos jóvenes, no estoy hablando de veteranos que ya saben cómo es la historia. Políticos jóvenes que ya entran en ese ritmo, y si no entran en ese ritmo te tiran para afuera. Me parece que ahí está un poco el problema. Si no cambiamos el chip, si no empezamos a decir las cosas como son y decirle a la gente, aunque no te voten, decirle a la gente como son las cosas, vamos a estar con problemas siempre. Eso nomás que quería cerrar. Va a continuar este descreimiento. Bueno, pasamos al otro tema, entonces, también muy interesante, por cierto, la discusión de la eliminación de la tenencia compartida. Bueno, esto también a raíz de algunas situaciones que se han dado en el último tiempo, y se ha planteado el debate, se ha puesto sobre la mesa. No sé cuál es tu opinión, si tenés lógicamente una opinión formada, Carlos. Sí, claramente la tengo. Yo empujé el proyecto de tenencia compartida, o corresponsabilidad en la crianza se llama también. Sí. La semana pasada algo tocamos el tema, porque se generó a partir de este hecho lamentable de este papá que termina asesinando a sus hijos y se suicida a él. Se empezaron a aparecer distintas voces, y yo hablaba de que habían aparecido nuevamente los discursos de odio hacia los hombres, sobre todo llevado adelante por grupos feministas radicales, y bueno, fueron los primeros que levantaron, aprovecharon esta circunstancia puntual, fueron totalmente oportunistas, lamentablemente oportunistas, para hacer crecer este discurso de odio hacia los hombres, y tiraron arriba de la mesa que había que replantearse algunas cuestiones, como por ejemplo el tema
de la tenencia compartida. Y me parece que justamente la tenencia compartida, primero, pegar una discusión, ya lo dije la semana pasada, pero vuelvo a decir, pegar una discusión de este tipo a un fenómeno, a una cuestión puntual, lamentable que sucedió, me parece horrible, me parece de muy mal gusto, me parece un oportunismo barato, fue lo que se hizo. Pero yo decía, si quieren discutir todo el tema en general que tiene que ver con el tema de la violencia doméstica, relacionamiento entre las parejas, etcétera, vamos a discutirlo, alejados de este hecho puntual, pero vamos a discutirlo. Pero en todo caso, lo de la tenencia compartida fue una respuesta a lo que fue la ley de violencia de género, porque yo lo dije la semana pasada, la ley de violencia de género generó injusticias de todo tipo, porque la ley de violencia de género le dio a la mujer un poder por sobre el hombre a la hora de analizar estas cuestiones de relacionamiento entre parejas, un poder por sobre el hombre. Y yo dije, atento varones, porque somos todos culpables hasta que no podamos demostrar que somos inocentes, porque esta ley de violencia de género nos puso en ese lugar a todos los hombres, y generó situaciones terribles de padres, muchas veces con denuncias falsas de parte de sus parejas, que terminaron siendo, por supuesto, tomados por la justicia. Intervino la justicia, se tomaron medidas cautelares y muchos padres y las familias paternas quedaron en una situación complicada respecto a sus hijos, de no poder verlos, etcétera, una limitación brutal a la hora de poder verlos. Entonces, la ley de tenencia compartida lo que vino a hacer es acomodar un poco lo que la propia ley de violencia de género generó, que fue este tipo de situaciones injustas, dramáticas. Yo lo dije, lo conté, conozco decenas de testimonios de padres que pasaron muy mal. Algunos tomaron la decisión triste de quitarse la vida, porque más allá de las diferencias que pueda tener un hombre y una mujer y una pareja, el tema de los hijos es un tema que había que preservar, porque en definitiva son los dos progenitores. Bueno, la ley de tenencia compartida lo que vino fue a poner un poco más de equilibrio en esta relación de los padres con sus hijos. Entonces, me parece un disparate que se quiera, repito, a partir de un hecho que sucedió, que es lamentable, poner todo el peso de lo que puede haber pasado con este caso para intentar tirar abajo la ley de tenencia compartida o eliminar algunos elementos de la ley de tenencia compartida. Yo creo que si se va a revisar algo, en todo caso revisaría la ley de violencia de género, que fue la que trajo muchas de las consecuencias que hoy se están viviendo. Juan. Bueno, el otro día tuvimos, a raíz de este hecho, una pequeña intercambio a la Junta Departamental. No va a hacer nada la Junta Departamental, pero bueno, tuvimos ese intercambio en el Parlamento, seguramente donde se tratará este tema. Y hay dos visiones, una es de algunos sectores más radicales que dicen de derogar la ley de tenencia compartida, y los otros sectores más moderados, digámoslo así, de poder tener tenencia compartida y mantener la ley. Yo creo que la mayoría de la gente cree que, porque lo hemos hablado, que la ley es mejorable. Por supuesto, siempre todas las leyes de este país son mejorables, pero que la tenencia compartida tiene que ser, en el mundo de hoy, la corresponsabilidad parental, donde los dos padres tengan la enseñanza, la responsabilidad del proyecto de futuro de los hijos, debe ser el camino que hay que seguir. Eso yo creo que la mayoría de la gente lo entiende.
Hay un grupo de radicales que siempre encontrás en cualquier lado, donde quieren derogar y presionan. Y yo estaba viendo, cuando hablamos de radicales, yo estaba viendo que no tiene nada que ver, pero en estos días la Vuelta a España, donde un grupo de radicales quiere imponerse al resto de la gente, tratando de evitar una competencia deportiva. Digo, no dejemos manejar que los radicales quieran imponer por agresividad, por avasallamiento de las partes más moderadas. No digamos que los radicales en cualquier parte de la vida, en cualquier tema, que sectores radicales quieran pasar por adelante y llevar por delante a todo el mundo. Entonces me parece que ahí está el tema central de la sociedad hoy en día, que los moderados, la gente que es más coherente, más criteriosa, trate de tener argumentos para poder sostener leyes que son buenas, y si hay que mejorar algo, porque todas las leyes, como digo yo, son mejorables, que bueno que se intercambie sobre los aportes para cómo mejorar. Hubo hechos lamentables, como el muchacho el otro día. Sí. También, después de eso, hubo un hecho que es lamentable, que un padre se subió a la torre en Florida, una torre para poder... Y claro, que terminó el presidente de la República llamándolo, o sea que hasta qué punto llegamos en este tema de tenencia compartida y separación de hijo con padre, hasta qué punto llegamos para que el presidente lo llame a decirle, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, y hace algunos días también un padre había subido un video a redes sociales en una situación similar, ¿no? Tenía ya varias denuncias encima, no podía ver a sus hijos desde hace un buen tiempo. Y de hecho había dicho en el video que ya desistía totalmente porque el daño psicológico, el cual pesaba sobre él, ya era demasiado, y realmente ya no veía por ningún lado que la justicia lo pudiera ayudar de alguna manera, ¿no? Y ahí tenés otro caso cuando decimos la política se aleja de la gente. Bueno, la justicia se está alejando de la gente, se está acercando. Es un tema también para intercambiar, porque me parece que ahí es un tema central de la sociedad. ¿Cómo hacemos para que las cosas sucedan de la mejor forma? Porque eso también genera violencia. Eso también, separar los padres de los hijos en cualquier circunstancia, sea de la madre o sea del padre, genera hechos de violencia. Porque digo, cuando no se interpreta bien las leyes, también generan hechos. Entonces me parece que ahí hay que trabajar mucho como sociedad, hay que trabajar mucho en el Parlamento, hay que intercambiar y generar recursos para no dejarse avasallar por los radicales que quieren imponer cosas al resto de la sociedad, y me parece que ahí tenemos un trabajo grande para hacer. ¿No es un poco esto un reflejo de lo que estamos viendo, Carlos, a nivel de la región también? Porque a veces se habla de temas impuestos, de temas de agenda. Sí, digo, a ver, el tema del avance de los grupos radicales y del lobby de los grupos radicales se viene viendo desde hace mucho tiempo. Y si bien yo comparto lo que decía Juan, que debieran primar las visiones moderadas, las visiones que respetan los derechos fundamentales, la vida, la familia, etcétera, han primado, y a partir del influjo de estos grupos radicales se han llevado adelante en el Uruguay, hablando solamente del Uruguay, políticas públicas. Esta ley de violencia de género, por nombrar una, puedo nombrar media docena a la carrera, fue justamente al influjo de los grupos radicales. La ley de violencia de género sale por ahí, sale bajo la presión de grupos radicales, y terminaron haciendo una terrible ley que tiene consecuencias, las tuvo desde el primer día y las sigue teniendo. Este ejemplo que ponían del papá que se subió a la torre, es decir, estuve muy cerca porque vinieron una cantidad de padres y grupos a darme testimonios, y he visto testimonios desgarradores, y esto se generó a partir de la ley de violencia de género. Entonces, estos grupos radicales hace rato que en el Uruguay vienen empujando y vienen ganando batallas, porque se han aprobado leyes bajo la presión y la mirada y la presión en las barras y afuera de estos grupos radicales. A ver, uno mira en el mundo y a veces parece como que discursos, la palabra que usaba recién Juan era moderado, yo también le quiero agregar discursos moderados y discursos conservadores
pero conservar lo positivo que ha habido en la historia de nuestras sociedades, digo, frente a estos discursos, yo me considero en lo social un hombre conservador, han habido ataques y presiones públicas de todo tipo frente a quienes levantamos discursos conservadores y acciones radicales. Acabamos de ver dos situaciones, lo que pasó acá en América con un precandidato, un candidato a la presidencia que lo terminaron matando. Hace pocos días lo que pasó con una voz conservadora en los Estados Unidos, de este muchacho, Charlie, que tenía un discurso conservador, se lo mató. Entonces digo, atentaron contra Trump en plena campaña, acordate. Sí, le pasó también obviamente al presidente, pero zafó, este muchacho no zafó, muere con 31 años y tenía un discurso conservador. Bueno, eso también es parte de estos tiempos y tenemos que tener mucho cuidado. Pero repito, que hay discursos de odio. Yo nombraba lo de las feministas radicales que han levantado discursos de odio contra el hombre, los discursos de odio contra los que levantamos ideas conservadoras a la hora de defender la vida, la familia, etcétera. Están presentes en nuestra sociedad, están presentes. Yo podría, no es el momento, pero yo podría contar un montón de testimonios de cosas que he vivido, que he sufrido y que lateralmente ha sufrido mi familia por justamente tener un discurso conservador en muchos temas. Cosas de todo tipo, ¿tá? Amenazas, etcétera, etcétera. Entonces, digo, yo estoy de acuerdo con Juan. Es tiempo de que los moderados, que los que tienen discursos de sentido común, de conservar los derechos humanos fundamentales, etcétera, se pongan firme y no dejen avanzar y no dejen que sigan avanzando estos discursos radicales de odio solamente por pensar distinto, ¿no? Solamente por pensar distinto, discursos de odio y de ataques de todo tipo que en algunos casos pueden llegar, como en estos casos que recién relataba, y otros pueden llegar hasta atentar contra la vida de una persona. Me parece que esto también no tiene nada que ver con el punto 1, pero también tiene que ver que esto también de alguna manera está dinamitando a la democracia, todas estas cuestiones que hay en la vuelta. Y en este caso en particular, sobre el tema de la violencia doméstica, hace rato que se instalaron discursos de odio en el Uruguay y a partir de esos discursos se elaboraron leyes y se siguen llevando adelante algunas políticas públicas en algunos lugares, organismos públicos. Así que sí habrá que estar atentos a todas estas cuestiones. Yo creo que hay o sea, cuando se trató de, ahí te discrepo un poco, apenitas con Carlos. Cuando se trató de tamar los lobbies, por supuesto, tamar las presiones, como yo decía, pero cuando se trató del tema de violencia de género, hubo un cierto razonamiento positivo de decir, bueno, había que buscar de alguna forma que no sucedieran hechos de violencia simplemente basado en género. Entonces, en ese sentido yo creo que no era tan grave el tema. Ahora, con responsabilidad, si se quiere avanzar a avasallamiento de las otras cuestiones a través de diferentes situaciones, yo no estoy de acuerdo. Y vos sabés que es lo peor todavía, que esos grupos lo que quieren es acallar con diferentes formas, muchas veces de frontal y otras formas por abajo cuerda, de tratar de acallar las voces que piensan diferente a ellos. Eso es lo que yo estoy viendo también. O sea, el tema es que el que piense diferente o que sea moderado, tratar de acallarle la voz. Ahora, el sistema político, yo, Carlos, te vuelvo a decir, el sistema político va a tener, y vos también, yo creo que estás de acuerdo,
ponerse firme en los argumentos y en las convicciones, decirle a la gente lo que es correcto, no lo que es políticamente correcto, porque muchos se suben al carro, sino de la gente cuál es el camino como sociedad que queremos. Y los dirigentes políticos, los líderes políticos, la obligación de ellos es seguir, marcarnos también el camino, porque para eso son líderes políticos. Y me parece que a veces fallan en eso los que nosotros consideramos que son líderes políticos y sociales, porque acá el tema son también los líderes sociales. De acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, y vos hoy lo decías, yo hace mucho tiempo que levanto discursos políticamente incorrectos, y la verdad me tiene sin cuidado el tema de que no tengo grandes votaciones. Sé que me voy a descansar, a dormir todos los días con la conciencia tranquila de que di la pelea desde el lugar que la tengo que dar, en función de mis valores, mis principios, mis convicciones, y que son nada más ni nada menos que los principios fundacionales de nuestra patria, ¿no? Pero bueno, hay algunos que frente al primer ruidito o a la primera amenaza o a la primer crítica ponen punto muerto, a veces hasta ponen marcha atrás y empiezan a actuar políticamente correcto. Con esto no me meto porque me va a generar ruido, por acá no porque voy a perder votos, bueno. Pero te agrego, Carlos, nos pasó el otro día, hay gente que no está de acuerdo con el planteo que hizo la bancada oficialista, hay gente del edilo oficialista, pero por disciplina partidaria, para no ser avasallados internamente, levantan la mano. Es más grave todavía el tema. Sí, sí. Bueno, estos temas dan para seguir hablando, pero me parece que llegamos al final, ¿no? No sé. Estamos ahí, estamos a 4 minutos de las 10 de la mañana. Está muy interesante el tema realmente. Bueno, cuando lo hablamos en la reunión antes de plantearlo, son dos temas muy interesantes. Sí, son varios temas interesantes, ¿no? Pero estos dos puntuales, la verdad que mueven muchísimo, movilizan mucho a la sociedad toda. Y disculpame, Marcelo y Carlos, y ojo, o sea, esto puede pasar de ese sentimiento de la gente a los 4 años de gobierno, puede pasar siempre. Pero que al inicio de cada gobierno estemos con esta discusión de que la desilusión de la gente que se aleja de la política, al inicio de un gobierno, es un síntoma bastante complejo para los próximos 4 años, para quienes están ejerciendo la función, ¿no? Sí, porque siempre, por lo general, ante el inicio de cada gobierno se habla, entre comillas, de esa luna de miel, de los primeros meses, o incluso hasta del primer año. No es el caso, no es el caso, porque como bien decía Carlos, ya de las primeras semanas se comenzaron a dar diferentes situaciones, el primero de la ministra de Vivienda, y después vino una larga lista, ¿no? Acá a nivel departamental, las críticas son de los propios militantes del Frente Amplio hacia lo que está alejado del gobierno departamental de la gente, ¿eh? Y eso que hace 2 meses que asumieron. Sí, se ha visto en redes sociales, algunos escritos y demás. Seguramente la administración, por utilizar un término, tomará nota o no de esto, pero es una señal, es un síntoma. Carlos. A mí estas cosas obviamente me preocupan por vivir en el Uruguay, por tener mi familia toda viviendo acá en el Uruguay, hija, yerno, ahora nietas. Me preocupa que pasen estas cosas. A ver, yo le deseo, lo dije el primer programa que tuvimos después de que ganó el Frente Amplio, le deseo de corazón, no es verso, la mayor de las suertes al gobierno nacional, también a los gobiernos departamentales. No soy de los que camisetea, porque como no es de mi partido, tengo que tirarle palos, no. Le deseo de verdad la mayor de las suertes, y también le deseo la mayor de las suertes a quienes están ocupando cargos legislativos, etcétera, que hagan la mejor gestión. Entonces me preocupa cuando pasan estas cuestiones, porque es el país donde vivo, repito, donde vive mi familia, y yo quiero que al Uruguay le vaya bien, y quiero que a todos nos vaya bien, que vivamos con seguridad, en paz, que haya trabajo, que se puedan formar las familias, que los chiquilines puedan estudiar. Entonces, bueno, ese va a ser el desvelo hasta las últimas horas de nuestra vida, minutos de nuestra vida. Ese es el desvelo mayor, de vivir cada vez en una sociedad más
más humana, más solidaria, digo que en definitiva prime el bien común y el avance en la sociedad, independientemente de a quién le toque estar en los lugares de poder político. Y me parece que por eso, cuando aparecen algunas señales, a uno le preocupa. Señales en el gobierno y a veces también señales en los partidos de la oposición. No está bueno. Hoy miraba un posteo que apareció en las redes de un diputado del Partido Colorado que ponía una foto mostrando el lugar vacío del diputado Perrone de Cabildo y dejándolo en evidencia de que a la hora de discutir el tema del presupuesto no estaba, y ahí Perrone le saltó diciendo: me corriste la computadora al lugar porque mi computadora estaba. Es decir, estas cosas no están buenas, estas cosas no están buenas. Estamos hablando de representantes políticos que tienen atrás una cantidad de voluntades. No están buenas, no están buenas, no le hacen nada bien a la vida democrática del país. Muy bien. Bueno, Juan, damos por cerrado estos temas, muy interesantes. Incluso te podríamos seguir en un próximo programa, pero ya nos tenemos que ir. Lucas, vamos con el estado del tiempo y venimos. Buena semana para todos. No, ya nos vamos entonces. No.